Y vamos a compartir mi pantalla, pero con esta pizarra. Resulta que yo encontré un problema por internet que es referente a la parte de la aplicación de las desigualdades. Entonces voy a anotar por acá, esto que tengo acá es con respecto a la aplicación de las desigualdades. ¿Ok? Entonces, aquí hay varios ejemplos de la vida real que uno, de una manera u otra, los ha visto, pero no los ha relacionado con lo que es una desigualdad. Resulta que todo el mundo ha visto en las calles, en las autopistas, que a veces aparece un mensaje que dice límite de velocidad. Entonces dice el límite de velocidad legal de la autopista tiene que ser 65 millas. Es decir, que uno no puede exceder. Quiere decir que la velocidad tiene que ser menor o igual a ese número que aparece aquí. Normalmente en las autopistas de acá de Chile aparece que el máximo de velocidad creo que debe ser 100 kilómetros por hora. Es decir, que en una autopista yo tengo que ir a menos de esta velocidad. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y puedo ir a 2 kilómetros por hora? Sí, sí puede ir, pero no es lo usual, porque las autopistas son para correr. Si yo tengo otra aplicación en la vida real es con las tarjetas de crédito. Resulta que cuando yo voy a solicitar una tarjeta de crédito a un banco, el banco observa primero cuál es mi capacidad de pago, cuál es mi sueldo y me dice, bueno, yo le voy a dar a usted una tarjeta de crédito, ¿cierto? Y, y lo voy a hacer en función de un porcentaje, de tal manera que usted va a pagar un 10% de su balance. Es decir, que aquí dice que un pago mensual ahora va a ser mayor que el 10% de su balance. Es como si yo dijera, bueno, yo vengo y compro con la tarjeta de crédito algo que me cuesta 50,000 pesos. Entonces, el pago mensual debe ser mayor o igual a este balance, al 10%. Si yo calculo el 10% de esto, serían 5,000. Es decir, que yo puedo pagar a partir de 5,000. ¿Por qué? Porque este es el pago mensual que yo voy a hacer sobre el balance de la tarjeta de crédito. Otra aplicación en la vida diaria es la parte de los mensajes de texto. Resulta que cuando uno compra un plan en una empresa de telefonía, uno puede ver que a veces le ofrecen a uno tantos gigabytes por tantos pesos mensuales. Bueno, resulta que ahí lo que se está aplicando es una desigualdad. Y observen que aquí a mí me pueden dar un plan donde el máximo de mensajes sea 250. Es decir, que yo puedo tener 100 mensajes, 200 mensajes, 250 mensajes, pero ya 255 no puedo. ¿Por qué? Porque el límite de los mensajes es este que yo tengo acá. Tiempo de viaje es otra aplicación. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto cómo es? Bueno, resulta que cuando uno sale de su casa y va a la universidad en manera presencial, uno sale de su casa, se va al paradero, toma la micro y de la micro llega a la universidad. Pero resulta que aquí se emplea un tiempo. Este tiempo no puede exceder, por ejemplo, si usted va a entrar a las 8:30, usted no puede salir a las 8:25. ¿Por qué? Porque no le va a dar tiempo en función de la distancia. Entonces, estos son ejemplos de la vida real, de la generalidad de cómo se aplica esto. Ahora vamos a analizar. Ya va. Vamos a analizar un ejercicio que considere que es bien importante, pero que lo veamos. Lo copié textualmente y dice así. Un camión de 18 ruedas
se detiene sobre una balanza antes de pasar un puente. Resulta que en los puentes que están dispuestos en las alcabalas, ¿cierto? Cuando uno pasa un control, ahí pesa para determinar cuánto pesa el camión y poder pagar. El peso límite del puente es de 65.000 libras. Y la cabina del camión pesa 20.000 libras. Y además la caja del camión pesa 12.000 libras. Cuando está vacío. Entonces dice, punto y seguido, en libras, está preguntando, ¿cuál es la carga que puede llevar el camión para que se le permita pasar por el puente? Entonces uno puede comenzar a establecer. Primero, el límite del puente es 65.000 libras, es decir, que el peso no debe exceder las 65.000 libras, esta que está acá. Entonces aquí dice, este problema ofrece un límite superior de 65.000 libras. Entonces lo primero que uno hace es establecer esto. Pero nos interesa encontrar todo el rango de posibilidades para el peso de la carga. Es decir, que si yo sé que la cabina pesa 20.000 libras y la caja del camión pesa 12.000 libras cuando está vacía, yo quiero saber de qué manera lo puedo establecer. Entonces, si ustedes ven aquí dice, el peso de la cabina son 20.000 libras. Voy a establecerlo con notación científica, ¿ok? Para que se vea más claro. Es decir, 2 por 10 a la 1, 2, 3, 4. Más el peso de la caja vacía es 12.000. Yo lo puedo establecer aquí como 1,2 por 10 elevado a la 1, 2, 3, 4. Y el peso de la carga, que es el valor que yo no conozco, es C. Pero toda esta expresión que está acá no puede exceder las 65.000 libras. Es decir, 6,5 por 10 a la 4. Si ustedes ven acá, el valor que yo tengo aquí de C es el valor que yo le puedo agregar a la carga. Es como si yo dijera, yo tengo un camión, ¿cierto? Aquí está la rueda frontal, aquí tengo toda su carga. Él dice que el camión tiene 18 ruedas, no sé, de pronto tiene por aquí 2 y 2 son 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, no sé cuántas ruedas. Entonces, el peso de la cabina sabemos que es 20. El peso de esta caja sabemos que es 12. Pero resulta que aquí adentro, donde están estos puntitos, es la carga. Ese sería mi C. Entonces, ¿qué nos toca resolver? Este tipo de ecuación bien sencilla. Entonces uno tendría que resolverlo o de esta manera o de manera aquí como lo estoy estableciendo yo en notación científica. Uno pudiera sumar 2 más 1.2, que en todo caso eso es 3.2, y yo digo por acá que esto es 3.2 por 10 a la 4 más el valor de la carga menor o igual que 6,5 por 10 a la 4. De aquí yo puedo despejar C y decir que C va a ser menor o igual que 6,5 por 10 a la 4 menos 3.2 por 10 a la 4. Si yo saco las cuentas acá, me queda que C va a ser menor o igual. Al restar 5 y 2 es 3 y 6 y 3 es 3, me queda 3.3 por 10 a la 4. Y si ustedes ven este resultado que está aquí y este resultado que está aquí, se corresponde. Es decir, que la máxima carga que uno le puede agregar aquí al camión donde está la línea punteada es 33.000. Yo no le puedo colocar 34 ni 33,1, 33, porque después el camión va a tener problemas a la hora de tener la pesa. Comentarios al respecto. Esa estaba fácil. Exactamente, así me gusta. Ahora vamos a entender el contexto de las desigualdades. Resulta que cuando yo voy a resolver un contexto de desigualdades, uno tiene las desigualdades de esta manera, lo que está aquí de este lado. Ahora, ¿cómo lo lee uno?
Cuando A es mayor que B, la frase que más se puede relacionar en la vida real es que A es más que B. Si A es mayor que B, la frase que más se involucra en un contexto de aplicación de la vida real es A es más que B. Si A es mayor o igual que B, que es como lo lee uno, la frase sería A es por lo menos, fíjense una cosa, B, pero también puede ser mayor, pero por lo menos es B. Si A es menor que B, A es menos que B. Y si A es menor o igual que B, A es por lo menos B o A no es más que B. Entonces estas son las frases que se aplican en un contexto de la vida diaria. Y así es como uno lo tiene de manera algebraica. Ahora, yo propongo otro ejercicio acá. Disculpen el nombre, eso es lo que estaba descrito en el material que yo busqué. Dice Ericat. Le hubiéramos puesto otro nombre. Carlos, Matías, María, no sé. Juanito Alcachofa. Ese mismo. Este Juanito que está aquí dice, ha encontrado 3 pares de tenis. 3 pares de zapatos de tenis. Para correr que le gustan. Uno cuesta 150. Vamos a argumentar de que esos son pesos. El otro son 159 pesos. Y el otro es 179 pesos. Le gustan los 3. Pero esta persona, dice ella, que no sé si es ella o él, tiene un ahorro de 31 dólares. Perdón, puede ser dólares o pesos, como le dije, ¿no? Y tiene un empleo donde ella gana 8,5. Bueno, por el precio debe ser dólares. Entonces gana 8,5 dólares o pesos por hora. ¿Cuántas horas debe trabajar para poder pagar cualquiera de los 3 pares de tenis? ¿Cómo se plantearía esto para ustedes? ¿Alguien me puede decir? Ajá. El precio ¿Cómo? sería los 179 como el mayor. Vendría siendo el límite a recaudar. Ajá. Entonces fíjense una cosa, cómo lo vamos a plantear acá. Fíjense. Este es el salario por hora. Y este es el número de horas que tiene que trabajar. Y este es el dinero que tiene guardado. Pero todo esto que está aquí tiene que ser mayor o igual al precio del tenis más barato. Y usted dirá, ¿y eso por qué? Bueno, porque ese de pronto es el que puede comprar de acuerdo al contexto que yo estoy estableciendo. Voy a volverlo a repetir. El salario por hora es este. Si yo lo multiplico por H, H es el número de horas que tiene que trabajar. Si yo le sumo el dinero, esto tiene que ser mayor o igual a 150 para ver si puede comprar el que cuesta 100, a ver, el que cuesta 150, ¿sí? Pero ahí cualquiera de todos los pares, entonces tendría que ser sí o sí, o sea, comenzar desde el mayor. Sí, sí, pero la idea es que nosotros veamos acá, ¿no? Que si yo lo planteo de esta manera, fíjense una cosa, 8,5, ese es el salario por hora. Esta expresión lo multiplico por el número de horas que necesita trabajar, más 31, que es lo que tiene ahorrado, y eso tiene que ser mayor o igual que 150.000. ¿Por qué tiene que ser mayor que 150.000? Para que por lo menos pueda comprar el que es más barato. Ahora, si dice que tiene que comprar el más caro, entonces yo tendría que colocar aquí que esto tendría que ser mayor o igual que 179. Es decir, que tiene la opción de comprar esto. Pero si nosotros resolvemos aquí, yo digo 8,5H va a ser mayor o igual que 150.000
restándole 31. Y después cuando yo despejo H va a ser 150.000 menos 31 dividido entre 8,5. Por supuesto que este cociente hay que realizarlo. Si yo voy a realizar ese cociente, yo digo, aquí, 150.000, yo le voy a restar, perdón, 31. Ya. 150.000, yo le resto 31 y todo el resultado, todo esto que está aquí, yo lo voy a dividir, perdón. Ya. Voy a abrir más bien un paréntesis y digo 150.000 y le resto 31 y todo eso lo dividimos entre ¿cuánto era? Profesor, pero Ah, si le resta 31 solo, es como si le estuviera restando 31 pesos. ya va, déjeme revisar un momentico. Sí, exactamente. Yo le voy a restar 31, pero lo voy a dividir Sí, entre 8,5. Ya va, que se me perdió la página. Todo esto, este resultado, el A, lo voy a dividir entre 8,5. Entonces, esto me está dando como resultado 17.000. Vamos a ver cuánto me está dando aquí. Un minutito. Ya un momentico, vamos a ver. Profesor, es que Ajá. yo creo que lo tendría que hacer solamente, no como 150.000, sino como 150 Pero menos 31, dividido en 8,5. ya va un momentico. Lo que pasa es que yo aquí coloqué 150.000 y es 150. Yo no Por sé eso dónde, le digo, yo no sé dónde saqué tanto cero. Esto aquí no es. Yo no sé por qué estaba pensando en miles. Aquí. Ahora sí. Disculpen, yo no sé por qué estaba pensando aquí en miles. Ok, ahora sí. se había complicado la cosa. No, sí, se había complicado, pero es que yo tuve el error de ponerle un 150.000, no sé en qué estaba pensando. A lo mejor estaba pensando en esta notación científica arriba, ¿se acuerdan? Como aquí estábamos tomando miles, lo asocié acá. Bueno, entonces sería 150 menos 31 entre 8,5. Entonces sería, vamos a borrar esto aquí. La 14 parece. Y da 14. Entonces nos volvemos acá y dice que el valor de H debe ser mayor o igual a 14. Entonces yo dejé aquí abierto esto. Esta persona necesita trabajar por lo menos, ¿cuántas horas? 14 horas para poder pagar alguno de los pares de zapatos de tenis que está dispuesto. Ahora, si ella trabaja más horas, podrá permitirse comprar el modelo más caro. Entonces, aquí lo que está haciendo la referencia es que el mínimo de horas que tiene que trabajar esta persona es de 14. ¿Para qué? Para poder comprarse por lo menos este que está aquí. Esa es la idea fundamental. ¿Por qué? Porque yo voy a comprar a partir de esto. Ahora, si yo quiero decir, yo me quiero comprar el más caro, entonces aquí indudablemente que el valor aquí, si me voy a comprar solo el más caro, entonces ya esto deja de ser una desigualdad, porque usted tendría que establecer 8,5 por H más 3 igual exactamente al número que yo tengo acá, que es el mayor, que sería 179. Entonces yo tendría que establecerlo aquí y saber que el número de horas exactas que yo tengo que trabajar. Pero recuerden que aquí nosotros lo que estamos aplicando son desigualdades. ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo voy a calcular, por ejemplo, con una ecuación, y lo voy a hacer por acá, 8,5, que es la misma expresión esta, por H más
¿Dónde estamos? Ya va, que se me perdió aquí. Más 31 más 31 y digo 179, que es el más caro, fíjense, ¿no? Fíjense que esto simplemente es una ecuación. Y aquí me quedaría 8,5 por h igual a 179 menos 31. Quiere decir que 8x es igual 9 menos 1 es 8, 7 menos 3 es 4, y aquí me queda 148. Quiere decir que h es 148 entre 8. 148 entre 8 me queda 1, 4, 4, al 6, 68, y aquí me queda 8, 7, me quedaría ¿cuánto? 8 por 8, 64. Con 9 se pasa, me diría 64, 4, 0, 5. Es decir, que tendría que trabajar 18,5 horas exactas para poder comprarse el de 179. Pero esto sería en todo caso si se está estableciendo una ecuación y me pide a mí el problema hallar exactamente el tiempo, el número de horas que se necesita para comprar el más caro. Si necesita comprar el intermedio, yo simplemente aquí yo en vez de escribir 179 escribo el intermedio. Y si necesita el más barato, yo solo coloco aquí el número más barato. Pero como yo estoy trabajando con una desigualdad, yo debo considerar desde el más barato para ver el número de horas mínimo que tengo que trabajar para poder comprar algunos de ellos. Entonces, esos son los ejercicios de aplicación de los más triviales que se necesita para la parte de aplicación en desigualdades. ¿Ok? Lo que se llaman los modelados. Ahora vamos a ver algunos modelados. Profe, ¿Sí? en esa, ¿por qué puso es igual y no mayor o igual? Porque estaba estableciendo de que este que está aquí es como si se estuviera tomando como una ecuación. Como si me estuvieran a mí preguntando el número de horas totales que tengo que trabajar para comprar el más caro. Cuando me piden el número de horas exactas, es una igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ¿Entendió? gracias. Ok. Voy a poner un ejercicio y ustedes me van a decir qué tipo, si es de desigualdad o si es de ecuación. Yo lo voy a enunciar por acá. Ejemplo. Vamos a suponer que dicen un problema. Las dimensiones de un rectángulo pueden variar. Pero no su, pero no su área, que debe ser, y voy a escribirlo en otro color, un valor a centímetros cuadrados. Punto y seguido. Considerando que uno de sus lados y lo voy a escribir en verde, X centímetros está dado, coma, expresar el perímetro, y el perímetro lo voy a escribir, perímetro, el perímetro lo voy a escribir con P mayúscula en rojo, el perímetro en función del lado X. Entonces yo vengo y les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de problema sería este?
¿Sería un problema de desigualdad o sería un problema de inecuación, de ecuación? ¿Qué creen ustedes? No importa lo que me digan, lo que vamos es a analizar. No veo ningún valor ahí. Bueno, pongan atención. Pongan atención aquí, dice. Las dimensiones de un rectángulo pueden variar, pero no su área. Y el área nosotros la describimos con la letra azul. Considerando que uno de sus lados vale X centímetros, y está dado, expresar el perímetro como una función que depende de X. Entonces ustedes dirían, bueno, profesor, yo voy a dibujar un rectángulo. Yo puedo tener un rectángulo que diga, por ejemplo, que este lado está dado, que es el lado X. Y este lado que está aquí no está dado. Y este lado que está aquí no está dado. Pero resulta que este lado que está aquí es igual a este lado. ¿Qué indica esto, no? Para nosotros jóvenes? Que si este para mí es el X que me están dando aquí, lo hice en azul, no importa. Y este lado que está aquí me dan el X, este que está aquí no lo conozco. Pero resulta que todo lo que está dentro de aquí, que son los puntitos estos que están acá, tomando hasta los bordes, representa para mí el área. Ahora, si yo digo que desde aquí hasta aquí, eso es un valor que yo no conozco, yo le pongo que se llama, por ejemplo, B, y desde aquí hasta aquí no lo conozco, yo digo que se llama B, entonces yo puedo decir que el perímetro, que es este, es la suma de todos los lados, es decir, tomo el X, le sumo el B, le sumo el X y le sumo el B. Quiere decir que el perímetro para nosotros es X más X son 2X y B más B es 2B. Entonces aquí tengo como quien dice la fórmula del perímetro. Pero el problema me dice exprese el perímetro en función del lado X. Pero nosotros sabemos que el área de un rectángulo no es nada más que la base, que es B, multiplicado por la altura, que es X. Pero el área del rectángulo me la están dando y me dicen que vale A, como si fuera un número. Entonces yo de aquí yo puedo sustituir y decir que A va a ser igual a B, que está en rojo, multiplicado por X, que está en azul. El valor que yo no conozco en esta expresión es este que está acá. Quiere decir que yo lo puedo despejar y decir que B en rojo, ¿cierto? Va a ser igual a A dividido por X. Y este valor que yo acabo de conseguir aquí, yo lo puedo sustituir aquí. Perdón, aquí escribí B mayúscula. Esto es B minúscula. Aquí yo lo puedo sustituir aquí, en B. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé que el perímetro es 2 veces X más 2 veces B, cuando yo sustituyo B, me queda que el perímetro va a ser igual a 2X más 2 que multiplica a A dividido por X. De esta expresión yo puedo sacar factor común y me queda entonces que el perímetro como una función de X va a ser igual a 2 que va a multiplicar a X, que está solito acá, más, perdón, sí, más A dividido por X. Y si ustedes ven esta expresión que yo tengo acá, el perímetro está descrito en función de X. ¿Por qué? Porque A es un valor dado. A es como si fuera 5 y la variable aquí es X.
Este ejercicio es de modelado de ecuaciones. ¿Ok? Es un ejercicio de modelado de ecuaciones. Vamos a hacer otro que tenga que ver más o menos con esto. ¿Ok? Yo no bien ni lo establece por acá. Fíjense que voy de a poco. Vamos a suponer que hay un ejercicio que dice el perímetro de un rectángulo es, vamos a ver, de valor 10 centímetros. Expresar el área de un rectángulo en función de la longitud y uno de sus lados. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo voy a hacer yo esta expresión? Vuelvo a dibujar un rectángulo, lo voy a hacer por aquí. Y digo yo, bueno, yo tengo aquí un rectángulo. Este es un lado y este es el otro lado. Lo voy a hacer todo en el mismo color. Entonces a mí me dice el problema que el perímetro es 10. ¿Qué quiere decir esto? Que si desde aquí hasta aquí esto vale X, desde aquí hasta aquí esto vale X, desde aquí hasta aquí esto vale Y, y desde aquí hasta aquí esto vale Y porque son paralelos e iguales, quiere decir que el perímetro va a ser igual a 2 veces X más 2 veces Y. De aquí yo puedo decir que 10, que es el valor del perímetro, es igual a 2 factor común de X más Y, de donde yo al simplificar 10 entre 2 me queda que 5 es igual a X más Y. Con esto yo consigo una expresión. Pero entonces a mí me dice expresar el área en función de la longitud de uno de sus lados. Entonces uno dice, ¿cuál voy a considerar como longitud? Uno viene y dice, bueno, yo sé que el área de un rectángulo yo la puedo establecer como la base multiplicado por la altura. Entonces uno dice, bueno, yo de aquí yo puedo despejar cualquiera de los dos y digo, despejando X en 5 igual a X más Y, se tiene que X es igual a Y, perdón, que X es igual, al despejarlo, a 5 menos Y. Este valor que yo tengo acá, yo lo voy a sustituir aquí. Quiere decir que ahora la función del área va a ser una función que solo va a depender de la variable Y. Porque si yo el X lo sustituyo por 5Y, aquí me queda 5 menos Y que multiplica a Y. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿tengo que multiplicar? Si ustedes quieren, multiplicar. Si no, hasta aquí llega el problema. ¿Por qué? Porque he conseguido de que la función del área se escriba como el producto de elementos expresados en función de alguno de sus lados. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer uno que... Sí, pregunte.
Qué interesante. Ajá. Vamos a hacer una hora que sea con un volumen. ¿Ok? Por supuesto que hay ejercicios de estos que es un poquito más de más trabajo, pero vamos con los más elementales por ahora. Vamos a suponer que yo tengo... Vamos a ver cómo lo escribo. Consideremos una caja con caras laterales rectangulares, las cuales pueden variar de tamaño. Pero su volumen permanece constante, igual a, y voy a escribirlo acá, 25 metros cúbicos. Si la base de la caja es cuadrada, de longitud X en metros, coma, expresar el área de la caja expresar el área de la caja vamos a ver en función de los datos suministrados. Entonces uno dice, consideremos una caja que tiene caras laterales rectangulares, las cuales pueden variar de tamaño, pero su volumen permanece constante. Y ese volumen es de 25 metros cúbicos. Si la base de la caja es cuadrada de longitud X, expresar el área de la caja en función de los datos suministrados. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es tratar de hacer una caja aquí. Entonces la caja la vamos a dibujar aquí. Vamos a suponer que esta es la parte de arriba de la caja. ¿Ok? No me quedó muy bien, pero ahí vamos. Vamos a quitar este más bien que está aquí. Este. Y vamos a ponerlo que vaya desde aquí hasta aquí. Yo creo que se ve mejor más cuadradito allí. Ahora vamos a trazar líneas verticales aquí. Y esta línea vertical va a ser más grande que esta. Va a ser más grande que esta. Esta que está aquí la trazamos hasta aquí. Y esta que está por la parte de atrás tenemos que hacerla punteada porque no se ve. Aquí. Esta que está aquí también va punteada porque va aquí.
Y esta también es punteada porque va aquí. Ahora, las frontales sí se ven, porque se ve esta aquí. Oh, perdón. Esta se ve aquí. Y esta se ve aquí. Las de abajo debimos haberlas pintado en negro, pero no importa. Ya estamos hechos acá. Entonces, si ustedes ven, yo tengo aquí una caja donde las caras laterales son rectangulares. Pero nosotros podemos ver que abajo la base es cuadrada y arriba la base es cuadrada. Si la base es cuadrada, yo puedo decir en todo caso que el valor que hay desde aquí hasta aquí es X. Y el valor que hay desde aquí hasta aquí es X. ¿Por qué? Porque la base es cuadrada. Pero como las caras son estas, son rectangulares, quiere decir que la medida que hay desde aquí hasta aquí no es X. Yo voy a decir que es Y. Quiere decir que la medida que hay desde aquí hasta aquí es Y. Entonces, si uno lo ve en perspectiva, uno puede decir, por ejemplo, que este lado que está aquí, que es una cara, yo le puedo determinar el área. Ahora yo quiero saber cuánto vale el área de esta cara que está aquí. ¿Alguien me puede decir esta? ¿Cuánto vale? Pregunto. Esta es una caja. Esta cara que está aquí de la caja, ¿cuánto vale? El área. X por X por Y. Muy bien. Ahora, ¿cuántas caras tiene? Tiene una, tiene la de atrás, tiene esta y tiene la del frente. Es decir que el área de las caras laterales es igual a 4 veces XY. Entonces ya tengo el área de las caras laterales. Ahora voy a calcular el área de la base. Si esto vale X y esto vale X, el área de la base es la que estoy marcando yo en rojo. ¿Cómo sería el área de la base? ¿Quién me da el valor? X. X, ¿qué es? X al cuadrado. Pero como son dos, quiere decir que el área de la base más la tapa, porque la tapa es esta, es igual a 2 veces X al cuadrado. Es como si yo les digo a ustedes que yo tengo la caja y yo digo, la voy a cortar y la voy a poner en un papel, extendida en el piso, y digo, esta es la base de aquí abajo, ¿cierto? Que es cuadrada. Vamos a suponer que llega hasta aquí. Oh, perdón. Vamos a suponer que llega hasta aquí y digo, esto es cuadrado, suponiendo. Pero resulta que las caras laterales son más grandes. Es decir, esta llega hasta acá, esta llega hasta acá, esta llega hasta acá, esta llega hasta acá. Y las otras tendría que dibujarlas también aquí. No me alcanza aquí, creo que calculé mal esto. Vamos a hacerlo más chiquitito para que se vea. Vamos a hacerla chiquitita. Es como si yo dijera, esta es la base, que es cuadrada. ¿Cierto? Y ahora voy a dibujar las caras laterales, que sería más grande. Una para acá, otra para acá. Otra para acá, otra para acá. Después, otra para acá, otra para acá. No me está quedando muy bien, pero lo que estoy es tratando de explicarle. Otra acá para otra acá. ¿Qué es lo único que me faltaría? Otra tapa de esta. Pero otra tapa de esta se puede colocar o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, en cualquier parte. Entonces yo decido colocarla aquí. Si ustedes pueden ver, aquí, en esta expresión, esta que está aquí y esta que está aquí va a representar para mí esto que está aquí. Y ahora, esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí y esta que está aquí va a representar para mí ahora esto que está aquí. ¿Qué indica esto? Que el área de la caja va a ser igual a, perdón, aquí es 2x cuadrado, a 2x al cuadrado, que serían estas dos, más 4xy. Entonces volvemos a ver el problema y dice, se tiene una caja con cajas laterales rectangulares, las cuales pueden variar de tamaño.
pero su volumen permanece constante. No hemos utilizado el volumen. Si la base de la caja es cuadrada de longitud X, expresar el área de la caja como uno de los datos suministrados. Perdón, en función de los datos suministrados. Pero no he utilizado el volumen. Yo quiero saber si alguien de ustedes conoce cómo es el volumen de una caja rectangular. ¿A qué es igual? ¿Alguien me puede decir? Resulta que en geometría ustedes debieron de haber visto que esta caja que yo tengo acá, donde yo le estoy marcando estos puntitos, representa un paralelepípedo. Geométricamente este es un paralelepípedo. ¿Y cómo se mide el volumen de un paralelepípedo? ¿Qué es el volumen de la caja? El área de la base multiplicado por la altura. Si yo tengo ya esos datos, entonces yo vengo y le pregunto, ¿cuánto vale el volumen de la caja? Lo da el problema y dice que es 25. Entonces este valor es dado, que son los 25 metros cúbicos. ¿Cuál es el área de la base? Ah, pero el área de la base yo la tengo, que es x al cuadrado, porque es este por este. ¿Y cuál es la altura? La altura, si nosotros lo vemos aquí, es y. Quiere decir que voy a relacionar todo esto. Quiere decir que 25 va a ser igual al área de la base multiplicado por la altura. Ya cuando yo tengo esto que está aquí, donde estoy relacionando el volumen de la caja con la base y con la altura, y tengo el área de la caja, a mí lo que me están pidiendo es el área de la caja en función de los datos dados. Entonces yo puedo establecer que el área de la caja, le voy a decir AC, es igual a 2x al cuadrado más 4x por y. Y si ustedes pueden ver en esta expresión, yo lo puedo establecer todo en función de x. ¿Cómo? Yo tengo que 25 es igual a x al cuadrado por y, y de aquí yo puedo despejar y. Quiere decir que y es 25 dividido entre x cuadrado. Este valor de ahí lo voy a meter aquí. Quiere decir que el área va a ser una función que va a depender ahora, de la variable x, porque esto permanece igual como 2x cuadrado, más 4 por x por y, pero y vale 25 sobre x al cuadrado. Si yo simplifico el cuadrado con este, me va a quedar que el área de toda la caja, en función de uno de sus lados, va a ser 2x cuadrado más 4 por 25, que sería 100x. Y esto es el resultado del área de la caja en función de uno de sus lados. Y observen que esto es una ecuación. Cada vez que yo varíe el valor de x, me va a dar el área de la caja. Preguntas al respecto. Profe, ¿lo puedo volver a explicar? Sí, cómo no. Bueno, la situación es la siguiente. Cuando uno va a leer un problema de aplicación, uno dice, yo tengo una caja, y me dice que la caja tiene caras laterales rectangulares. Y dice que puede variar de tamaño. Cuando dice puede variar de tamaño, es que el valor de i puede ser más arriba o más abajo, más pequeño o más alto. Pero lo que no debe variar es esto, que es el volumen de la caja. Entonces dice, si la base de la caja es cuadrada y me dicen que vale x, x es como si fuera un número, sería este, es porque la base de la caja y la tapa de la caja son cuadradas y valen lo mismo. Entonces me dice, expresar el área de la caja en función de los datos suministrados. Cuando me dicen expresar en función de los datos suministrados, es que yo tengo que utilizar alguna de las variables. O expreso el área en función de x o expreso el área en función de y. Si no me dijera más nada,
Ya el problema termina aquí, pero me están dando un dato importante que es el volumen de la caja. Como el volumen de la caja, yo sé que es la base multiplicado por la altura, yo obtengo esta ecuación que está dada. Pero yo sé, cuando yo tengo la caja y yo digo la corto y la extiendo, este es el piso de la caja. Estas en verde son las tapas laterales de la caja. Y este que está aquí en negro es la tapa de la caja. Si yo rearmo esto, se forma esta caja. Entonces yo mido, aquí hay un área, aquí hay un área, aquí hay un área y aquí hay un área. Esas 4 áreas estas. Aquí hay un área, aquí hay un área. Esas 2 áreas estas. Entonces, esta área de la caja, que es 2x cuadrado más 4xy, yo la escribo aquí. Pero del volumen yo despejo y. Y cuando yo despejo el volumen, que me queda que y es igual a 25 entre x cuadrado, cuando yo lo incluyo acá, yo puedo simplificar y obtener de que el área es una función que depende de x. Les voy a colocar uno a ustedes para que veamos a ver si ustedes me lo pueden resolver. ¿Ok? Les voy a dar unos minutos para que ustedes me digan y ustedes me van a explicar. Por ejemplo, déjenme buscar aquí uno que... Vamos a suponer que yo les digo a ustedes expresar el área A de un cuadrado en función de su perímetro. Perímetro. El perímetro es P. Eso es todo lo que yo quiero saber. ¿Cómo harían ustedes? Veamos. Piensen un minutito. Mientras tomo un poquito de agua, ustedes van pensando y me dicen. Casi nadie lo sabe. O sea, ella anteriormente, antes de llegar a la ciudad de estado de Sherman, tenía otra situación similar. Tenía su escuela de botes, tenía un alumno imposible de enseñar, le dio una licencia prematura al alumno, destruyó la ciudad básicamente y se tuvo que huir de la policía. Entonces ahora lo que está con los hombres de bikini le da como PTSD, como cosas. Le dan ataques de locura y dicen, no, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Y ellos ven, yo no sabía eso. Yo lo poquito que me voy a poner me dijo, no, yo no sabía. Yo no sabía porque... Profe, tiene el micrófono apagado. Ok. Si nosotros vemos aquí, diríamos expresar el área de un cuadrado. Esta es la palabra clave. ¿Quién me da las características geométricas de un cuadrado? ¿Mm?
todos los lados Los iguales. lados iguales. Claro, entonces yo puedo medir de aquí para acá un valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos. Y de aquí para acá 10 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces sería hasta aquí. Y trazo hasta aquí. Y trazo hasta aquí. No importa si me pasé o no. Entonces yo quiero saber si ustedes pueden conseguir el área de esto. Ustedes dicen, claro, profesor. Porque resulta que yo sé que desde aquí hasta aquí, eso vale L. Y desde aquí hasta aquí, esto vale L. Quiere decir que el área, y voy a hacer un cuadradito, es igual a L multiplicado por L. Quiere decir que el área del cuadradito va a ser igual a L cuadrado. Ya tengo la expresión que me determina a mí el área de un cuadrado. Ahora me dicen expresar el área de un cuadrado en función de su perímetro. Entonces uno dice por aquí, por un ladito, ¿qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos sus lados. Quiere decir que sería L, que es este, que sería L, que es este, y los otros dos que serían L más L. Quiere decir que el perímetro es igual a 4 veces L. Entonces aquí yo tengo otra fórmula que es la fórmula del perímetro y tengo una fórmula que es la fórmula del área del cuadrado. Vuelvo a leer el enunciado y dice, expresar el área en función del perímetro. Como yo quiero escribir el área en función del perímetro, entonces uno dice, bueno, quiere decir que yo voy a despejar de aquí L. Si yo despejo L, L va a ser igual al perímetro partido en 4. Y este valor de L que está aquí, lo voy a sustituir acá. Quiere decir que el área va a ser una función que va a depender del perímetro y que va a ser igual lado elevado al cuadrado, pero como lado vale perímetro sobre 4, me queda perímetro sobre 4 elevado al cuadrado. Y esto es todo lo que hay que hacer. Porque cada vez que yo varíe el perímetro, va a estar variando el área. Aquí se puede ver claramente de que el área es una función que depende de ¿quién? De P, del perímetro. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, preguntas. ¿Preguntas? Vamos a plantearle otro a ver si lo podemos observar. Vamos a suponer que dice otro problema. Expresar el área de un círculo en función de su perímetro. Ok. ¿Quién me da una idea aquí? ¿Qué es lo primero que haríamos? Ahí es por la radio, ¿no? Ajá. ¿Quién me da? Alguno de ustedes diría, bueno, profesor, yo lo primero que voy a hacer es que voy a dibujar un círculo. Lo voy a dibujar aquí. Y dibujo un círculo. Después de que lo dibujo, yo vengo y digo, le voy a dibujar los ejes. O no necesariamente los ejes, voy a dibujarle algo aquí, desde aquí hasta aquí. Y le voy a colocar una flechita aquí pequeñita. Y este es el centro. Pregunto, esta figura geométrica que está en rojo, ¿qué representa? Un círculo. Y esta rayita aquí con la flechita, ¿qué significa? La rayita del radio. Este es el radio. Ahora, yo quiero que alguno me investigue, no me importa de dónde lo haga, internet, del libro, de la calculadora. ¿Cuál es el área de un círculo?
Pi por Radio al cuadrado. radio al cuadrado. Exactamente. Es decir, que el área es una función del radio. ¿Por qué? Porque si el radio es más grande, el área es más grande. Si el radio es más pequeño, el radio es más pequeño. ¿Por qué? Porque este pi que está aquí es un número trascendente. Ahora yo quiero saber cuál es el perímetro de un círculo. Y lo voy a escribir como P. 2pi. 2pi multiplicado por el radio. Y ustedes dicen, ¿cómo es esto, profesor? Claro, es como si yo tengo una cuerda que está formando un círculo y yo con una tijera la corto y la corto aquí, ¡tac! Y cuando yo la corto, vengo yo y la extiendo. Cuando yo la extiendo, la puedo extender como una línea, pero la línea yo la puedo volver a formar un círculo. Quiere decir que la medida que hay desde aquí hasta aquí, eso vale 2pi por radio. Y ese es el perímetro. ¿Hasta ahí está clara la interpretación? Pregunto. Sí. Ok. No sean tímidos, yo quiero que participen. Voy a tomar otra hoja y voy a escribir entonces. Ya sabemos que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Y también sabemos que el perímetro es 2pi por el radio. Entonces uno lee el enunciado. Dice, expresar el área de un círculo en función del perímetro. ¿Qué debo hacer? Alguien que me diga. ¿Qué creen que debo hacer? Despejar el radio en la fórmula del perímetro. Despejar el radio. ¿En dónde? En el perímetro. En el perímetro. Y sustituir en el área. Entonces uno dice, bueno, yo tengo aquí el perímetro, que es igual a 2pi por radio. Voy a despejar el radio. Quiere decir que el perímetro partido entre 2pi es igual al radio. Este valor del radio es el que yo voy a meter aquí. Como el área es igual a pi por radio al cuadrado, y este valor es el que yo voy a meter aquí, entonces me va a quedar acá que el área es igual a pi que multiplica al perímetro dividido entre 2pi. Y todo esto al cuadrado. Entonces me queda que el área va a ser igual a pi, perímetro al cuadrado, sobre 4pi al cuadrado. Yo puedo simplificar este pi con este pi, y finalmente me va a quedar que el área es igual a perímetro al cuadrado sobre 4pi. Si uno lo quiere escribir como una función, el área va a depender del perímetro. Cuando yo lo escribo entre paréntesis, lo que estoy diciendo es que el área va a ser una función que depende del perímetro. Y la función va a ser el perímetro al cuadrado dividido entre 4pi. Cada vez que yo aumente el perímetro, aumenta el área. O cada vez que yo disminuye el perímetro, disminuye el área. Y esta es la forma de encontrarlo. Pregunto, ¿está claro ahora? Yo les voy a colocar otro aquí y ustedes me van ayudando, pero yo necesito que participe el resto. Expresar el área de un triángulo equilátero en función de la longitud
de uno de sus lados. Y también en función de su altura. ¿Ok? Entonces, cuando a ustedes se les plantea un ejemplo como esto, jóvenes, ustedes tienen que leerlo no una, dos ni tres, todas las veces que sean necesarios. Entonces dice acá, y ustedes pueden ir marcando, dice, expresar el área de un triángulo que es equilátero en función de la longitud de uno de sus lados y también en función de su altura. Lo que yo acabo de marcar son las palabras claves que ustedes tienen que tomar en cuenta para hacer el problema. Entonces ustedes dicen, lo primero que voy a hacer es dibujar un triángulo rectángulo. Y les pregunto, ¿cuál es la característica de un triángulo, perdón, de un triángulo equilátero? ¿Cuál es la característica fundamental? Todos los lados son iguales. Entonces quiere decir que este lado debe ser igual a este lado. Yo no sé si son iguales, no importa. Pero vamos a asumir que son iguales. De pronto, un poquito más para acá, ¿verdad? Aquí. Y vamos a quitar el de abajo. Ahora parece pirámide. Vamos a ver ahora si no parece una pirámide. Y ahora, ¿sí está mejor? Sí, Ok. me Ok, convence. dígame qué lado, cómo bautizamos a los lados, ¿con qué letra? Con la tradicional X. Colocamos X, colocamos X, colocamos X. Y ahora voy a trazar su altura. ¿Con qué letra vamos a bautizar la altura? La H. Con H. Estoy siguiendo sus datos. Ya tengo entonces que expresar el área de un triángulo equilátero en función de la longitud de uno de sus lados y también en función de su altura. Ok, ustedes me dicen, ¿qué hago? Primero yo digo, El área. exacto. ¿Cuál es el área de un triángulo, señorita? Base por altura, partido 2. Exacto. Un medio de la base. ¿Cuánto vale la base? X. X. Multiplicado por, La La altura. altura. que es H. Ya tengo la expresión. ¿Ok? Ahora, si nosotros vamos a ver desde aquí hasta aquí, ¿cuánto vale este pedacito desde aquí hasta aquí? Media X. X partido en 2 o medio X, como dijo el joven. Quiere decir que en este triángulo, que yo voy a remarcar de manera muy finita este que tengo yo aquí, este que tengo yo aquí, yo puedo aplicar aquí Pitágoras, ¿cierto? Y yo puedo aquí aplicar Pitágoras para ver qué relación hay entre ellos. ¿Por qué? Porque resulta de que si yo aplico Pitágoras desde aquí hasta aquí, pregunto, desde aquí hasta aquí, este valor de X en este triángulo representa la hipotenusa. Este valor desde aquí hasta aquí representa un cateto y este valor desde aquí hasta aquí representa un cateto. Quiere decir que si yo aplico Pitágoras en este pedacito de triángulo, X al cuadrado va a ser igual a H al cuadrado más X partido en 2 elevado al cuadrado. Si ustedes pueden ver, aquí yo puedo despejar H, que es la altura. Cuando yo despejo H, me queda que H al cuadrado va a ser igual, ¿cierto?, a X al cuadrado menos X al cuadrado partido en 2. Si yo sigo mis cuentas por acá, H al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado, perdón, aquí el cuadrado es afuera.
menos x al cuadrado partido en 4, porque al quitar los paréntesis, el cuadrado afecta a la x y al 4. Si yo saco las cuentas aquí, 1 menos 1/4 son 3/4. Quiere decir que h al cuadrado va a ser igual a 3/4. Quiere decir que h va a ser igual a la raíz cuadrada de 3/4, me faltó la x al cuadrado. De aquí puedo obtener que h va a ser igual. 3 no puede salir de la raíz, pero 4 es 2 a la 2 y como tiene el mismo exponente que el índice de la raíz como el x cuadrado, salen fuera. Quiere decir que me queda x dividido por 2 y todo eso multiplicado por la raíz de 3. Es decir, que ya tengo el valor de h expresado en función de x. Si ya tengo todo esto, yo sé, por lo que me dijeron ustedes al principio, que el área es igual a 1/2 de la base multiplicado por la altura. La base ya sabemos que es x. Y la altura h que yo tengo aquí la voy a sustituir por esto. Quiere decir que en esta parte el área va a ser igual a 1/2 de x que multiplica a x sobre 2 por la raíz de 3. Tomando otra hoja en la pizarra, yo voy a obtener que el área va a ser igual. 1/2 al multiplicarlo por 1/2 me queda 1/4. X por x me queda x al cuadrado. Y todo esto raíz de 3. Si uno lo quiere ordenar como una función, finalmente uno dice que el área va a depender de la variable x, que son los lados del triángulo equilátero, y eso me está dando a mí como resultado la raíz de 3 dividido por 4 multiplicado por x al cuadrado. Por supuesto que esto que está acá es una función cuadrática. Quiere decir que el área de un triángulo equilátero es una función cuadrática. Preguntas al respecto. ¿Está claro? Hay una parte más del problema que dice, fíjense una cosa, expresar el área del triángulo equilátero en función de la longitud de sus lados. Está listo. Y también en función de su altura. Entonces, ¿cómo lo haría uno aquí? Yo quiero expresar el área como una función que dependa de la altura. Y ustedes me dijeron que la altura para ustedes era h. Es decir, que yo tengo que conseguir tengo que conseguir a que va a depender de h. ¿Cómo hacemos? Sacando valor a la X. Ajá, ¿cómo lo haríamos? Dígame usted. ¿Qué se le ocurre? Usted lo que usted quiera. Me acaba de decir algo, pero tiene que decirme el resto. Alguno de ustedes diría, como lo dijo la señorita, lo que es que no me completó la frase. Yo voy a tomar esta expresión que está aquí. Esta que está aquí. La voy a recortar. Y la voy a poner aquí abajo. Esta expresión que está aquí, esta que está aquí, ¿cierto? Quiere decir que h es igual a x dividido por 2. Entonces le pregunto a la señorita que me estaba respondiendo, ¿es aquí donde yo tengo que despejar la x? Señorita. No sé. No. El 2 pasa a multiplicar la h, me queda 2h. Y la raíz que está multiplicando pasa a dividir. Y me queda la x solita. Esta que está acá. Ahora, si yo sé que el área de este triángulo es
un medio de la base por la altura, entonces ustedes dicen, quiere decir que aquí esto es un medio de la base por la altura. Pero aquí está X y X es este que está aquí, lo que usted me dijo. Quiere decir que aquí escribo 1 sobre 2, donde está la X, yo escribo 2H dividido entre la raíz de 3. Y todo eso lo multiplico por H. Si yo saco las cuentas, yo puedo cancelar este 2 con este 2. Y lo único que me está resultando es que H por H me da H al cuadrado. Y todo eso dividido entre la raíz de 3. Aquí no hay X, solo hay H, y H es la altura. Quiere decir que el área del triángulo lo puedo medir como una función que depende de la altura, que es la altura al cuadrado dividido entre la raíz de 3. Y si ustedes ven esto que está aquí, esto es el cálculo del área de un triángulo equilátero en función de su altura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la única variable que yo tengo acá es en función de la altura. En cambio, en esta es la función que depende solo de los lados. Esta sería la respuesta en función de sus lados y esta sería la respuesta en función de su altura. Vamos con otro ejemplo y no voy a hacer más ejemplos para que la aplicación solo sea en función de lo que estamos viendo ahora. Porque hay muchísimas aplicaciones, ¿ok? Pero nosotros nos vamos a quedar solo con este tipo de aplicaciones. Como les dije, hay aplicaciones de mucho índole, pero con esta yo creo que es más que suficiente para que tengamos una perspectiva de cómo vamos a trabajar esta parte. Como les dije, hay problemas. ¿Se podría explicar cómo fue el proceso ese del H, de la altura? ¿Pero dónde? ¿Desde aquí o el No, último? no, el último ¿Aquí? ese. Sí. Ok. Bueno, fíjense una cosa. Resulta que cuando yo tenía este triángulo, que lo voy a dibujar aquí, ustedes mismos me dijeron que desde aquí hasta aquí, este era H. Desde aquí hasta aquí, esto es X porque es el lado del triángulo. Y desde aquí hasta aquí, esto era X dividido por 2. Si yo aplico Pitágoras acá es esto. Pero como yo no conozco la altura, yo la despejo. Cuando yo saco todas mis cuentas, yo llegué a que la altura valía X dividido por 2 raíz de 3. Y eso fue lo que yo copié aquí. H, X dividido por 2 raíz de 3. Pero como en la segunda parte del problema me dice, también expresa el área en función de su altura, yo sé que el área es igual a un medio de la base, que es X, multiplicado por la altura. Como usted misma dijo, yo tenía que despejar X aquí y expresarlo en función de la altura. Pero resulta que nosotros teníamos que H era igual a X sobre 2 raíz de 3. Aquí yo tenía que despejar el X. Cuando yo despejo de aquí el X, yo veo que el X ahora se escribe en función de H. Y como el área que yo tengo aquí, que es el área normal, es un medio de la base por la altura, entonces yo les digo a ustedes, esta H que está aquí, esta X que está aquí, la voy a sustituir por esto que está aquí. Entonces, el 1 medio es este 1 medio. El 2H raíz de 3 es el valor de X que estoy sustituyendo. Y este H es este H. Cancelo y cancelo, y al multiplicar H por H me queda H cuadrado. Quiere decir que finalmente obtengo aquí el área en función de la altura. Recuerden, área en función de la altura. ¿Cuál altura? H. Y aquí este era el área en función de sus lados.
¿Cuál lado? X. ¿Quedó más claro? Sí, profesor, ahora sí. Muy bien. Entonces, fíjense una cosa. Hemos trabajado, miren, con problemas de, voy a anotarlo aquí, hemos trabajado con problemas de cuadrados. Hemos trabajado con problemas de rectángulos. Hemos trabajado con problemas de cajas. Pero esas cajas nosotros sabemos que geométricamente reciben el nombre de paralelepípedo. Y hemos trabajado también con triángulos. Y hemos trabajado también con círculos. Entonces, ¿qué tienen que tener presente ustedes? Que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Que el área de un rectángulo es la base por la altura. Que el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Que el perímetro de un cuadrado es 4 veces L. Que el perímetro de un rectángulo es 2 veces X más 2 veces Y. Que el perímetro de un triángulo, bueno, es que aquí el perímetro del triángulo va a depender de la suma de sus lados, ¿no? Así que no lo puedo determinar. Pero si el triángulo es un triángulo equilátero, aquí sería 3 veces L. Y que el perímetro de una circunferencia es igual a 2pi por r. Entonces, estas son todas las expresiones que nosotros tenemos que tener claro para resolver ese estilo de ejercicios. Bueno, yo les dije a ustedes que les iba a anotar al final, ya no vamos a hacer más ejemplos, con eso es suficiente. Yo les iba a anotar al final qué es lo que teníamos que estudiar para el parcial, para que nos vamos preparando. En primera instancia, voy a marcarlo con un asterisco, tienen que estudiar la parte de los productos notables. Tienen que repasarse la parte de la factorización. Tienen que repasarse la parte de la simplificación de expresiones algebraicas. Tienen que repasarse la parte de resolución de ecuaciones y desigualdades. En las desigualdades tienen que ser desigualdades lineales, cuadráticas y con valor absoluto. Y por último, la parte de los modelados de ecuaciones. Y voy a escribir entre comillas lo que vimos hoy. Entonces, esto en realidad es lo que nosotros vamos a aplicar para el segundo parcial más el taller. El taller lo vamos a implementar la semana que viene. Es decir, esta semana que viene sería la semana número, ya les digo, semana 9. Implementación en la semana 9. Aquí el taller va a ser individual o grupos de 2.
¿Cuánto vale el taller? 20% de la nota. ¿Cuánto vale la prueba? 80% de la nota. Si yo sumo esto, eso me da el 100% de la nota de la segunda unidad. Preguntas al respecto. Profesor, ¿en el taller entraría casi lo mismo de la prueba? Sí. ¿O solamente No, casi lo mismo, pero vamos a ser claros. En el taller, lo que yo voy a colocar es para que ustedes traten de mantener una buena nota. Que ustedes me demuestren que analizaron y pudieron resolver el ejercicio que yo les di. Pero no tiene que ir todo. ¿Por qué? Porque la semana que viene nosotros vamos a hacer un repaso general de todo. Es decir, que cuando yo digo un repaso general, por ejemplo, como a mí lo que más me interesa de ustedes es que ustedes me resuelvan ecuaciones y desigualdades, esto y esto es lo que más vamos a repasar. Pero para poder repasar ecuaciones y desigualdades, nosotros tenemos que tener claro cómo son los productos notables, cómo es la factorización y cómo se simplifican expresiones. Si nosotros estamos claros de cómo se realizan los productos, la factorización y la simplificación, podemos resolver ecuaciones y las desigualdades lineales cuadráticas con valor absoluto. Y con la parte de modelado, lo que vimos hoy. ¿Qué vimos hoy? Áreas para cuadrados, para rectángulos, para triángulos, circunferencias, círculos, perímetros de cuadrados, perímetros de rectángulos, perímetros de equilátero y perímetro de circunferencia. Voy a insistir, aquí hay muchas aplicaciones más, pero no nos vamos a enredar con esto. ¿Qué otras preguntas tienen? Veamos. Profe, ¿usted dio su número? Para molestarlo a las 3 de la mañana. Sí, me puede llamar, lo que pasa es que yo lo apago. Miren, cualquier cosa, jóvenes, pongan atención. Ustedes se tienen que comprometer con ustedes, no conmigo, a ponerse a repasar todo esto. La semana que viene lo que voy a hacer yo es un repaso. No voy a entrar a la unidad número 3. Voy a hacer un repaso de lo más importante y de los ejercicios tipo prueba que pueden salir no solo en el examen, sino también en el taller. Así que la semana que viene, si ustedes tienen duda con algún ejemplo que hayan anotado por allí, sería el momento para que entonces resolvamos ese inconveniente. ¿Alguna otra pregunta? ¿La prueba será la semana del 31? Todavía no estoy seguro porque no tengo el calendario. Lo que sí sabemos es que no es esta semana que viene ni la otra de arriba, sería la otra de arriba. A menos que esa semana haya marcha blanca. Pero todavía Sí, porque no hay lo... marcha blanca después de la semana de receso. Entonces será la otra semana. Yo no tengo problema con eso. Pero el taller sí lo vamos a hacer antes, eso sí. Vamos a tener mucho para estudiar. Sí, yo me imagino que todos los profesores les están colocando sus talleres, sus trabajos, su investigación. ¿Cierto? Bueno, vamos a parar hoy la grabación. Lamentablemente. No, lamentablemente.